Otra mañanera más de Ángel, en horario estelar madrugador. Voy a comentar con usted hoy un tema que me ha venido rondando en la cabeza desde hace varias semanas. Con motivo del regreso de Pascal Beltrán del Río, el conductor del programa de radio donde me permite amablemente participar, fue por razones de trabajo a un país europeo, a España, y nos dio a cambio excelentes notas en el periódico Excelsior, en su bitácora del director, entrevistas también muy interesantes en el campo de la energía con directores generales de empresas que se dedican a esta parte de la economía, a la energía, y después de leer lo que él escribió y escuchar las entrevistas, yo le dije el lunes, cuando intervine ahí en la radio, decía que me daba gusto que él regresara del futuro. Evidentemente esta es una figura retórica. A partir de ese momento decidí que tenía yo que comentar acerca de ese tema, el futuro. Ya otras veces he comentado con usted esa inclinación natural que tenemos los mexicanos por, primero, sacralizar el pasado al grado tal de inventar algo que jamás existió. Si usted le pregunta a los mexicanos acerca del México de los 50, de los años 40, 50 y los 60, le hablan de un país idílico, que no es el México de esos años, de esos 30 o 25 años. Y luego por allá otros hablan, el presidente actual incluido, el desarrollo estabilizador, sin conocer a cabalidad qué significó esta estrategia de desarrollo y los daños que causó al desarrollo a largo plazo del país. De ahí se confirma una de las afirmaciones que hago yo frecuentemente cuando digo que el gran peligro o el gran enemigo de este país no es la corrupción, es la ignorancia. Desconocemos prácticamente todos los mexicanos, es un porcentaje muy pequeño los que conocen la historia económica del mundo, y no me voy a ir a aquellos tiempos antiguos, sino simplemente de la Segunda Guerra Mundial para acá. Y si me apura usted mucho, diría desde la Gran Guerra, desde la Primera Guerra Mundial, desde el principio del siglo XX a la fecha. Pocos conocen realmente la historia económica del mundo en estos últimos 100 años. ¿Qué cambios trajo la Primera Guerra Mundial, posteriormente la Segunda? ¿Qué cambios en las estructuras económicas de los países trajeron esas dos guerras y conflictos regionales importantes? El pasado, pues, es una creación de los mexicanos. No es el pasado que realmente vivimos o sobrevivimos. Es algo, como dije, idílico. Es casi un paraíso. Que dice uno, bueno, ¿cómo es posible? ¿En qué país vivieron? Y sin embargo, eso se acepta porque se utiliza como parte de la lucha política. Si yo quiero desacreditar al gobierno actual, en este caso el gobierno de Peña, recurríamos al crecimiento del desarrollo estabilizador, comparando dos épocas del país que son de principio imposibles de comparar. Una economía cerrada en extremo, como fueron esos años, contra una economía abierta en el otro extremo. De tal manera, pues, que nos gusta soñar imaginando un pasado que jamás existió. De ahí la nostalgia que muestra este gobierno. No nomás López, sino que un buen número de los que lo rodean, su equipo cercano y su gabinete, muchos de ellos saben que lo que plantea en términos de tiempo está totalmente equivocado, trasnochado. Sin embargo, por abyección y cobardía, le dan la suave, como dicen.
le dan, órale, pues está bien el pasado y aquella época. Sin embargo, ellos, es imposible que doctores en economía como el doctor Carlos Ursúa y Arturo Herrera piensen que los años del desarrollo estabilizador fueron lo máximo y que el futuro, o que esa tontería de los años del neoliberalismo. De la doctora Márquez y la doctora Sandoval, bueno, se puede esperar todo. La primera hablando del mole artesanal, bueno, pues no sé si nos quiera llevar a la época de la colonia, pero al final de cuentas, los mexicanos adoramos al pasado, lo idealizamos, lo ponemos en un pedestal. Nada más perverso y dañino para la visión de futuro que debemos tener. México corre el peligro con este gobierno de arraigarse en ese pasado caduco, acedo, que nos está queriendo vender este gobierno. Por eso le decía yo a Pascal, me da mucho gusto que tú vengas del futuro. Yo no sé cuántos de los mexicanos, pienso que es un porcentaje relativamente pequeño o muy pequeño, tiene oportunidad de viajar a otros países, sea el mismo Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, Chile, Argentina, Brasil mismo, y encuentra algo sumamente interesante en esos países. Y no me voy al caso de la República Popular China, porque no estamos hablando de una democracia, es un gobierno a la antigua, partido único, el Partido Comunista Chino, un grupo de 7 ancianos o algunos casi ancianos que gobiernan con mano de hierro 7 personas, un país de 1.400 millones de habitantes. Por eso lo saco de este comentario. Pero resulta que cuando llega usted a esos países, empezando con Portugal, un país muy pequeño, España, luego se va usted a Francia, Italia, con todo su desorden y lo que quiera, y luego sube usted un poco a Alemania, se va a los países nórdicos, cruza el Canal de la Mancha, llega usted al Reino Unido, Irlanda, etc., incluso yendo a Rusia. Ya no la Unión Soviética, eso ya no existe, o algunos de los países que integraban Europa Oriental. E inmediatamente que usted llega, se siente en el futuro. Las cosas funcionan, usted lee los periódicos y no andan con esas minucias en que andamos nosotros, que si los que estos, que del pasado, que robaron y que escucha usted las discusiones entre los integrantes de la clase política y casi por regla general están tratando de sentar las bases para un mejor futuro. Ve usted aquí el canal del Bostezo cuando transmiten las sesiones de una u otra cámara que integran el Congreso de la Unión y se siente como si estuviera usted en el sexenio de Ruiz Cortines, discutiendo problemas caducos, acedos, todos llenos de telarañas. Y eso es responsabilidad del actual gobierno. Al presidente le seduce el pasado, adora el pasado, se regodea en él y siente que está viviendo en los años 60 o 70 del siglo pasado. Algunos de sus integrantes del gabinete todavía se van más atrás, a los años 30, el senador Bartlett con su visión de Comisión Federal de Electricidad y el ingeniero agrónomo Romero pensando en que está dando la segunda expropiación de los activos de las empresas petroleras, pero ya no puede hacer eso. Y así, y hay otros que se van más atrás, bueno, la carta al rey de España, Felipe VI, bueno, pues ya se fueron 500 años atrás. Si quieren revivir la conquista, no lo sé, impulsado y convencido López por su señora esposa. De tal manera, pues, que vale la pena que empecemos a pensar para rechazarlo, para criticar esa intentona, quizá inconsciente, además, debo decirlo, en favor de López, una intentona no consciente, sino simplemente casi una especie de reacción conductual, así ya, o casi pavloviana, así un reflejo.
Pero eso es muy peligroso para el país. Y le digo que es muy peligroso porque el mundo avanza hoy a una velocidad increíble al futuro, para sentar las bases de un mejor futuro. Si no me creyere usted esto que le estoy diciendo, le voy a pedir un gran favor para que se haga usted un favor, y si tiene hijos en bachillerato o en el primero o segundo año del nivel superior, les haga también un favor a ellos. Cómprese por favor 2 libros que me he cansado, como diría mi mamá, tengo la boca chueca ya de decirte que te portes bien y sigues con tus travesuras. Bueno, me he cansado, tengo la boca chueca de recomendar esos 2 libros. Son los más recientes de Andrés Oppenheimer. El más reciente, Sálvese quien pueda, y el anterior se llama Crear o Morir. Le pido que busque esos 2 libros, están en ediciones baratas, accesibles, pero léalos en el orden inverso. Primero lea Crear o Morir y luego lea Sálvese quien pueda, para que tenga usted un panorama, y sus hijos y nietos lo tengan también, de cómo va a ser el mundo laboral de aquí a 10 o 15 o 20 años, y en algunos países ya es hoy una realidad. Es decir, para nosotros o frente a nosotros como país, México, esos países ya están viviendo, aunque usted no lo crea, como dice esta cosa de Ripley, en el futuro. Y nosotros, en vez de buscar copiarlos para tratar de alcanzarlos, nos estamos yendo más y más y más hacia atrás. Esa es la tragedia que hoy este gobierno, encabezado por un hombre de antepasado como es López, nos está trayendo. Y eso va a ser un gran daño, no solo para nosotros como viejos, sino para las siguientes generaciones, los que ahorita son jóvenes, adolescentes, y los que están a punto de salir del bachillerato o de la vocacional, y yo a punto de salir de la universidad. ¿Qué más le puedo decir? Pues, ¿qué podemos hacer? Eso sería lo que le podría decir. Una pregunta. ¿Qué debemos o qué podemos hacer? Gracias, y lo espero mañana con la mañanera de Ángel, el horario estelar madrugador de viernes. Muchas gracias.